Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Premium que hoy se combina con uno de esos episodios al volante de fase 24. Me llegó un comentario hace algunas semanas en uno de estos episodios al volante en los que me decía que la idea estaba bien, pero que se oía bastante regular y que la calidad final del producto no era del todo buena. Espero que en esta ocasión lo mejoremos, porque lo he dispuesto todo de una manera de la que pueda conducir tranquilamente, estando atento al tráfico, que nadie se preocupe, que sé que también me llegan a veces comentarios en ese sentido, y reflexionando sobre algunas de las cosas que me gusta contar cuando voy aquí en el coche, porque mi idea cuando hago este tipo de episodios es la de que el oyente de fase 24 es mi copiloto. O sea, estoy hablando con alguien y estoy reflexionando sobre algunas de las cosas que o bien no llegan al podcast o bien llegaron, pero no llegué a reflexionar sobre ellas como a mí me hubiera gustado. Y ahí es donde entra el episodio de hoy, porque hoy quiero hablar de historias que nos tocan la fibra, historias que cuando uno las ve en la pantalla, porque hoy voy a hablar de una película y de una serie, dices, te vas incluso revuelto a la cama si lo has visto por la noche. A veces puede ser revuelto para bien y a veces puede ser revuelto para mal. En este caso, de las tres cositas que quiero hablar, es revuelto principalmente para mal. Pero bueno, también se trata de eso, ¿no? El tema del cine, de las series, de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, de hacernos a veces dar importancia a cosas a las que no se las damos. Y cuando un guión, una historia, un actor o una actriz, un director consigue ejecutar algo de manera, vamos a decir, solvente, sólida, con cierta maestría, pues claro, si además la historia que te cuenta te interesa y está bien contada, y es algo que incluso en algún momento dado pues puede ser algo que a ti te toque por lo personal o porque lo has podido vivir de algún momento, o aunque no lo hayas vivido pero sepas que eso existe y te toca, pues entonces digamos que ese creador, esa persona, ese guionista, ese director o directora, ese actor o actriz han conseguido lo que querían hacer. Y de lo que voy a hablar hoy yo creo que son tres buenos ejemplos. Voy a empezar con la serie The Bear, que además la voy a dividir en dos, porque dos de las cosas que quiero comentar es sobre esta serie que no ha llegado todavía al podcast en formato tradicional. Deberíamos hacer un episodio sobre las 3 temporadas que llevamos de The Bear. Yo considero que sí, no sé si a lo largo de la 5ª temporada lo haremos o más adelante, porque ya hay confirmado una 4ª temporada, pero desde luego esta serie merece un capítulo aparte dentro de nuestro podcast. Pero hoy sí quería hacer mención a 2 de los episodios de la 3ª temporada que ya ha terminado, una 3ª temporada que yo considero que ha estado bastante bien, que ha mantenido y en algunas cosas ha superado el nivel de las 2 temporadas anteriores, que ya era complicado, que se ha llevado premios. Todavía está ahí la duda de por qué esta serie está en la categoría de los Emmys dentro de comedia, cuando de comedia tiene muy poco, especialmente de lo que voy a hablar hoy. Pero bueno, ahí está, como comedia. Y se ha llevado premios que yo creo que son más que merecidos en algunas de sus interpretaciones y demás. Bueno, ¿de qué quiero hablar hoy? Pues quiero hablar de 2 de los episodios que a mí me han tocado. Uno es el que se llama Servilletas. No recuerdo ahora si es el 6 de la 3ª temporada. Es este que te cuenta una historia aparte, o sea, la serie se sale de su dinámica habitual, te sales de lo que es la dinámica del restaurante, de los problemas de Carmy, que es el protagonista, y se va a uno de los personajes secundarios, que es una de las cocineras del restaurante, y nos cuenta una historia de su pasado, una historia en la que ya los que hayáis visto la 3ª temporada sabéis de lo que estoy hablando, en la que pierde el empleo. Además te cuenta cómo lo pierde y cómo es esa búsqueda de empleo hasta el momento en el que llega al restaurante antes de convertirse en un restaurante de postín, y cómo consigue entrar ahí en ese restaurante y volviendo a tener un empleo. Me parece magistral, una forma magistral de contar el problema del mundo laboral, en este caso en Estados Unidos, pero que podría darse perfectamente en España. Es un problema occidental el que vemos que se da en este capítulo, la típica empresa que quiere recortar gastos y lo primero que toca evidentemente son los trabajadores. ¿Quiénes son los prescindibles?
Pepito, Pepita y Manolito. Pues Pepito, Pepita y Manolito, muchas gracias por vuestros años de función aquí, pero estáis en la calle. Mucha gente, millones de personas han visto en esa situación en el mundo occidental, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo sin ir más lejos, también en su día me viene yo, aunque bueno, en mi caso fue diferente, un poco diferente al que muestra la serie, porque en nuestro caso nos fuimos cerca de 200 o 300 personas en uno de aquellos famosos ERES que se montaron en la crisis económica. A mí me afectó a finales de 2012. Bueno, pues te ves en la calle, y cuando te ves en la calle, claro, lo primero que se abre ante ti es un agujero debajo de tus pies. Hay un montón de facturas que pagar, hay un montón de cosas que hacer, hay que seguir haciendo la compra porque tenemos la dichosa manía de comer, ¿verdad? Alimentarnos, hay que hacer un montón de cosas, hay un montón de gastos que van a llegar, pero de repente tu fuente de ingresos se corta de cuajo. Es verdad que puede haber una prestación de seguridad social, es verdad que puede haber una indemnización por el despido, pero esa nómina o esa estabilidad económica que tú podías tener, de repente, ¡pum!, desaparece. Hay gente que por su perfil laboral o por el mundo al que se dedica no tiene mayor problema con eso, pero luego hay gente que se queda ahí en esa mediana edad en la que estaba haciendo una cosa muy concreta y que seguía en ese trabajo pues porque ya era la persona que hacía eso tal, pero que de repente, después de 15, 20 años haciendo eso, cuando sale al mercado laboral se da cuenta de que hace falta una titulación académica, de que las empresas ahora te piden unas cosas que antes no pedían y que realmente luego cuando vas a hacer el trabajo a lo mejor no es necesario, y te encuentras pateándote calles, mandando currículums a todo el mundo, haciendo las típicas cosas que nunca imaginabas que ibas a volver a hacer o que tenías que hacer porque tenías un empleo que en teoría era estable. La serie refleja de maravilla el proceso de la persona de encontrarse en un trabajo, pues eso, un trabajo estable, un trabajo rutinario, puedes llamarlo si quieres, pero en el que tienes tu estabilidad, tienes tus compañeros de trabajo con los que te llevas más o menos bien, tienes tu rutina, tienes eso, tu funcionamiento, tu familia, tus horarios y tal, todo eso desaparece. Y claro, ¿y cómo lo afrontas? En este caso el personaje lo afronta, yo creo que de una manera muy constructiva. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.